Jóvenes, bueno, continuamos con sector externo. Ya vimos la balanza de pagos, vimos todas las transacciones económicas de carácter internacional que son de distinto tipo, vimos que todas esas operaciones se realizan con divisas, o sea, con monedas de aceptación internacional, el dólar, el euro, el yen. Un poco para graficar la situación dijimos que estamos hablando de la economía del pizarrón. Dentro de este país hay distintos agentes económicos y un poco lo que estamos viendo es las distintas transacciones económicas que realizan agentes económicos que residen en este país con agentes económicos que residen en la pared, o sea, lo que habíamos simbolizado como el resto del mundo. O sea, la pared están todos los demás países del mundo agrupados en un sistema económico que consideramos o denominamos sistema económico del resto del mundo. Entonces, estamos viendo distintos tipos de transacciones que se realizan entre los agentes económicos que residen en el país considerado, país A o pizarrón, y agentes económicos que se encuentran en el resto del mundo. Y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo se modifica la matriz insumo-producto o cómo queda ahora la matriz insumo-producto con la incorporación de estas relaciones económicas de carácter internacional, donde básicamente tiene dos modificaciones. Aparece una fila y una columna. Acuérdense que habíamos dicho que en el sentido de las filas poníamos las ventas de las empresas, las ventas del primario, las ventas del secundario y las ventas del terciario. O sea, ahora, ¿qué novedad hay? Que en el sistema económico del resto del mundo hay empresas que le venden bienes y servicios a este país. Entonces, aparece un nuevo sector vendiendo, el resto del mundo. Para el país que estamos considerando, el país del pizarrón, ¿qué son todos los bienes y servicios que el resto del mundo le venden? Son o se llaman importaciones. Entonces, acá está el resto del mundo y todo lo que el resto del mundo le vende a este país son importaciones. Después veremos a qué destino van. Y así como el resto del mundo actúa como un vendedor a este país, también el resto del mundo actúa como un comprador a este país. Y habíamos dicho que las compras de quien sea las poníamos en el sentido de las columnas. Las compras de las empresas del primario, las compras de la empresa del secundario, las compras de la empresa del terciario, las compras de las familias, las compras de bienes de capital que realizan las empresas, o sea, la inversión, y aparece acá el resto del mundo comprando. Para este país, todo lo que este país envía para afuera, porque el resto del mundo se lo está comprando, ¿qué son para este país? Son exportaciones que se simbolizan con la letra X. Bien, como ven, nosotros hemos puesto X, las exportaciones, dentro de la demanda final. ¿Y eso por qué? Bueno, cuando nosotros definimos los bienes y servicios según su utilización, dijimos que los bienes y servicios de carácter intermedio, insumo, materias primas, eran todos aquellos bienes y servicios que iban a seguir participando y transformándose o desapareciendo dentro del aparato productivo del país. Y que los finales, bienes y servicios finales, eran todos aquellos que no iban a volver a pasar por el aparato productivo del país y transformarse en alguna otra cosa. Por ejemplo, los bienes de consumo los adquiría la familia y los utilizaba para consumir y no se transformaban en ninguna otra cosa. Y los bienes de capital, el otro rubro de bien final, eran comprados por las empresas, pero no para transformarlos, para utilizarlos como sembradora, como torno, como colectivo, y de esa forma utilizarlo hasta que su vida útil esté agotada. Entonces no se lo transformaba. Entonces los finales son los que no se transforman. Entonces acá nos preguntamos, lo que se exporta, sea, supongamos que el país puede exportar trigo, puede exportar harina o puede exportar pan lactal. Entonces, se exporta cualquiera de esas tres cosas. Una vez que se exportó el trigo, la harina o el pan lactal, ¿qué otra transformación sufre ese producto dentro del aparato productivo del país? Ninguna más.
ya sea trigo, sea harina o sea pan lactal. Si se lo transforma en alguna otra cosa, será en el aparato productivo del país que lo compró. Pero en este país no se transforma en ninguna otra cosa. No vuelve a pasar por el aparato productivo del país. Con lo cual, todas las exportaciones, sean el producto que sean, como les digo, el ejemplo que estoy utilizando, trigo, harina, o pan lactal, para esta economía que estamos considerando es una venta final. Entonces está acá puesto dentro de la demanda final. Bien, bueno, yendo a los números, voy a repetir la matriz que está en el texto que hemos recomendado. En la página 153 están los datos y la resolución de la matriz está en la página 154. ¿Cómo se completa la matriz? Ustedes tienen que tomar los datos que están en la página 153 y los vamos a ir volcando acá. ¿Cuáles yo ya volqué? Volqué los que ya les enseñé o ya vieron ustedes cuando hicimos la matriz sin sector externo. Voy a empezar a partir de ahí, desde cuando aparece el sector externo en adelante. Entonces que teníamos puesto todas las compras o pago del primario, del secundario y del terciario. Y cuando miramos los datos vemos que el sector primario compra fertilizantes importados por valor de 5 pesos. Con lo cual, importaciones con destino al sector primario, fertilizantes, 5 pesos. En el sector secundario, el dato que no hemos completado aún, es que el sector secundario compra insumos importados también por 5 pesos. O sea, el resto del mundo le vende fertilizantes a empresas del primario por 5 y el resto del mundo le vende insumos industriales al aparato productivo, al sector secundario también por 5, bueno, en divisas, 5 pesos está puesto en términos de la moneda doméstica del país, obviamente que la transacción se hizo en divisas. Y por último, el sector servicios compra insumos importados por valor de 10. Insumos, el resto del mundo le vende insumos al sector servicios de este país por valor de 10. Con lo cual, completada la columna de compra de bienes intermedios por parte del sector primario, el sector primario le compra 10 al primario, 5 al secundario, 5 al terciario, y ahora hemos completado acá con los 5 que compra importado, con lo cual efectúa compras intermedias por 25. Luego viene el aporte de los factores productivos y de acuerdo a eso la remuneración que cobran, o sea, el valor agregado, con lo cual si se compraron insumos o bienes intermedios por 25 y se le agregó el valor por 50, el valor bruto de la producción del sector primario, 75. Lo mismo el sector secundario, la compra de bienes intermedios fue de 30, se le agregó valor por 60, el valor bruto de la producción, 90. Sector terciario efectuó compras intermedias por 30, le agregó valor por 40, valor bruto de la producción del sector terciario, 70. Eso es lo que las empresas de todas las empresas, primario, secundario y terciario, hicieron durante el año. Compraron insumo, materia prima, lo transformaron, le agregaron valor y fabricaron tal volumen. 75 toneladas del primario, 90 toneladas del secundario, 70 toneladas del terciario. Acá volvemos a utilizar ese supuesto que vimos cuando hicimos el caso anterior, en donde, para no tener este problemita de la variación de existencias, suponemos que las empresas venden en el año lo mismo que fabricaron en el año. O sea, una empresa de bicicleta fabricó bicicletas durante todo el año, 10 bicicletas. Valor bruto de producción, 10 bicicletas por el valor de mercado de las bicicletas. ¿Cuántas vende en el año? Y en la realidad puede vender 11, porque vende las 10 que fabricó, más una del stock que tenía a principio de año, o puede vender 9, le queda una, aumenta el stock para el año siguiente en una. O puede vender 10 y mantiene el mismo stock.
Acá, para simplificar la cosa, vamos a considerar que todo lo que fabricaron del primario, valor bruto de la producción 75, venden este año por 75. El secundario vende este año por 90, las ventas totales del secundario es 90 y las ventas totales del terciario 70 también. Con lo cual tenemos este dato, las ventas totales, final de la fila, total de ventas del primario 75, del secundario 90 y del terciario 70. El dato de las ventas totales por parte de todas las empresas de cada uno de los tres sectores. ¿Qué otro dato tenemos de las ventas de las empresas de cada uno de los sectores? Bueno, tenemos el dato de las ventas intermedias, ya está completado porque tenemos las ventas del primario, de bienes intermedios, suman 20, las ventas del sector secundario 25 y las del terciario 20. A ver si puse bien. 20, 25 y 20, correcto. Entonces, tenemos las ventas totales de cada uno de los sectores y las ventas intermedias. Si tenemos las totales y tenemos las intermedias, ¿qué tenemos por diferencia? Porque las ventas pueden ser intermedias o finales. La sumatoria de intermedias más finales nos da las totales. Si tenemos las totales y tenemos una de las partes que son las intermedias, nos da como diferencial el resultado las ventas finales. Entonces, ¿cuántas son las ventas finales del primario? Y si en total 20 por 75, pero 20 lo vendió con destino intermedio, efectuó ventas finales por valor de 55. El sector secundario, ventas totales por 90, ventas intermedias por 25, ventas finales por 65. Sector terciario, ventas totales por 70, ventas intermedias por 20, ventas finales por 50. Chequeamos a ver si eso está bien y me da 55, 65 y 50. Perfecto. Vamos, vale. Bien, ahora tenemos que ver de las ventas finales de cada uno de los tres sectores, ¿cuántos de esas ventas fueron a los tres destinos finales posibles? Nos preguntamos, ¿cuánto exporta cada sector? ¿Estará en alguno de los datos? Bueno, vemos que el sector primario, agricultura, efectúa ventas al resto del mundo por 10. El sector secundario, ventas al resto del mundo, 10. Una aclaración, les va con el cuadrito que tiene en la página 124, aparece 1 y 1. Se nota que cuando el diseñador corrió esta filita, cuando diseñó el libro, se le corrió y se le chispotearon los dos ceros estos. Es 10 lo que va en el libro, y en la página 124 son estos dos numeritos 10. Bien, y por último tenemos que el sector servicio efectúa ventas al resto del mundo por 5. Por 5. Bien, ahora tenemos que ver cómo descubrimos las ventas de cualquiera de los tres sectores con destino a la inversión. Y vemos que el sector primario no vende bienes de capital y que el sector terciario tampoco vende bienes de capital. No está en sus datos. Solo está el dato de venta de bienes de capital en el caso del sector secundario, donde dice que el sector secundario efectúa venta de bienes de capital por 30. Acuérdense que acá también habíamos metido un supuesto, habíamos dicho, bueno, venta de bienes de capital que significan una inversión, en realidad hay algunos ejemplos donde el sector primario produce bienes que para el que lo compra, la empresa que lo compra es una inversión, o el sector terciario también, un desarrollo de software, por ejemplo. Pero bueno, para simplificar también, y como el monto de mayor envergadura básicamente son la producción de bienes de capital, máquinas, que el sector, ¿quién lo hace todo eso? El sector secundario. Entonces acá, de alguna manera, suponemos que estos son cero, ¿no? Y que los bienes de capital los fabrica un grupo de empresas, esto ya lo vimos cuando hicimos el sistema económico, bueno, se lo expliqué. Un grupo de empresas que está acá fabrica la sembradora, fabrica el torno y fabrica el colectivo. Y acá están todas las empresas del primario, secundario y terciario comprando, invirtiendo. Cuando compran la sembradora, o la del secundario cuando compra el torno, y la del terciario cuando compra el colectivo.
¿Qué están haciendo estas 3 empresas? Invirtiendo. ¿Qué compraron? Bienes de capital por 30. ¿A quién? A empresas que están dentro del sector secundario que fabrican bienes de capital. Bien, hasta ahí estamos. Nos queda calcular el consumo, que como ustedes saben es la diferencia. Pues si este es el total y tenemos las 2 partes restantes, obtenemos la tercera parte. O sea que la venta del sector primario con destino al consumo es de 45. El sector secundario vende con destino final 65, pero 40 son, 10 se exportan y 30 se venden bienes de capital, quiere decir que me quedan el resto de 25, y el sector terciario efectúa ventas finales por 50, 5 los exportó, no vende bienes de capital, vende servicio con destino al consumo 45. Hasta ahí está. Muy bien, ¿va todo bien la grabación? Sí, veo que sí. Casi está completa, nos falta algo más, porque el país no solo importa insumos, o bienes intermedios, mejor dicho, sino que también el país importa bienes terminados, tanto sea de consumo como de capital. ¿Dónde está? ¿Estará el dato en algún lado? Sí, acá al principio de la página 154 dice, otros datos, las importaciones de bienes y servicios de consumo ascienden a 10. Importaciones de bienes y servicios de consumo, 10. Y dice, y de bienes, importaciones de bienes de capital, de 5. Perfecto, bienes de capital que son comprados por las empresas cuando invierten. Con lo cual, la fila de las importaciones la podríamos terminar diciendo lo siguiente. El total de importaciones de bienes intermedios es de 20. Las importaciones de bienes terminados o de bienes finales es de 15. Y el total de importaciones, o sea, bienes intermedios más bienes finales, nos da que el total de importaciones es de 35. Perfecto, hasta ahí estamos. Hemos volcado a la matriz insumo-producto todas las transacciones económicas que los agentes económicos residentes en este país, el país del pizarrón o el país A, han efectuado. Al interior, entre ellos, y con ello con el resto del mundo, tanto sea comprando como vendiendo. Todo está volcado acá. Bien. ¿Qué me queda por calcular? Me queda por calcular el PBI. Habíamos dicho que el PBI era la suma de todos los bienes y servicios finales fabricados por un país en el término de un año. Bienes y servicios finales. Lo que se exporta dijimos que era final. Lo tengo que sumar a lo que tenía de antes, le tengo que sumar lo que se fabrique y se exporte. Todo, cualquiera. El trigo, la harina o el pan lactado, todo. Pero entre lo que se consumió, lo que se invirtió y alguna partecita que vino y se transformó y después se exportó, hay cosas que no se fabricaron en este país, sino que vinieron este año del resto del mundo. Solo tengo que restar, que es todo lo que vino del resto del mundo, las importaciones. Los restos hay importaciones. Perfecto. Entonces, esto también lo puedo expresar de otra manera. Puedo decir, no, después, primero vamos a sacar la cuenta que ya estamos acá. Vamos a calcular el PBI. El PBI es las importaciones, 35, menos las exportaciones, 25, más la inversión, 35, más el consumo, 45,90, 125. 125. Quiere decir que el PBI, 125 más 25, porque con este se me van, 125 más 25, 150. El PBI de este país es 150. 150 mil millones de pesos, de dólares, de la moneda que sea de país. Habíamos dicho que el PBI, el ingreso y el valor agregado eran 3 formas distintas de medir lo mismo. Lo que se estaba midiendo es la riqueza que genera una economía en el término de un año. ¿Dónde están esos otros dos datos? Entonces, ¿dónde está el dato del valor agregado? Bueno, el valor agregado por cada uno de los 3 sectores al PBI, tenemos 50, 60 y 40, o sea 150 también. El valor agregado da 150. Estamos bien, porque acá no tiene 150 también el PBI. Y el ingreso
El ingreso es la suma de salario más renta más rentabilidad de capital más beneficio extraordinario. O sea que si sumamos esta filita nos va a dar 50. Esta nos da 40. Esta nos da 45 y esta nos da 15. Con lo cual, 50, 40, 45 y 15, si sumamos todo eso nos da 150 el ingreso y coincide entonces PBI, ingreso y valor agregado, los tres dan 150. ¿Por qué? Porque son tres maneras distintas de medir lo mismo. ¿Qué es lo que estamos midiendo? La riqueza generada por la economía en el término de un año. Hasta ahí estamos bien, nos quedamos tranquilos. Otra forma de expresar esto podría ser o presentar la situación de la siguiente manera. ¿Cuál es la oferta total en la economía de todos los bienes y servicios? Y todo lo que se produce en el país más lo que viene importado. Eso compone la oferta. Y todo lo que se produce en el país, ¿qué es? El PBI. Y todo lo que viene importado, más todo lo que viene importado. Oferta. ¿Y cuál es la demanda? Lo que compran las familias de este país, los bienes finales que compran las familias, los bienes que compran las familias de este país, que por tanto son finales, los bienes finales que compran las empresas y los bienes que compra el resto del mundo, que son para el país que estamos considerando todo final. Entonces la demanda, acá tenemos la demanda global final, y acá tenemos la oferta global final. Entonces, ¿cuánto nos da? Y esto nos da 150 más 35 igual a 125 más 35 más 25. Perfecto. Oferta igual a demanda. Oferta global igual a demanda global. Bueno, ahora que hemos incorporado el sector externo a la matriz, vamos a leer la matriz del país del pizarrón. Vamos a leer la matriz y ver todos los indicadores para ver qué consideración general de este país podemos hacer. Hasta acá, los indicadores macroeconómicos que ustedes ya conocían eran uno muy relevante, que es cuánto es el aporte de cada uno de los tres sectores del PBI. Y ese dato estaba dado por el valor agregado de cada uno de los tres sectores. Entonces acá tienen ustedes valor agregado del primario, 50 en 150. El del secundario 60 en 150, ¿no? ¿Qué porcentaje representa cada uno de estos tres valores en este? Y el otro dato que ustedes ya sabían, esto ya lo hicimos en la materia anterior. Y el otro dato es, el país que invierte mucho, poco, más o menos, invierte como China, 40%, 50% del PBI, o invierte como la Argentina, poco, 20% del PBI. ¿Dónde está el dato? Inversión, 35 sobre el total del PBI, bienestar invirtiendo algo así como el 20... ¿Cuánto? El 23%, más o menos, sí. A ver si tengo por acá cuánto daba esto. Sí, me da el 23,3% de la inversión, más o menos, ahí, un poquito más que la Argentina, invierte el país del pizarro. Bueno, eso era lo que habíamos visto hasta acá. ¿Qué otros indicadores macroeconómicos tenemos ahora que le hemos agregado el sector externo a este país del pizarro? Bueno, una cosa que interesante es ver si el país exporta mucho o exporta poco. Nivel de exportación. ¿Cómo se calcula o cuál es el indicador? Exportaciones dividido PBI por 100. O sea, vendría a ser 25 dividido 150%. A ver, que acá tengo la ayuda a memoria. Me da que las exportaciones son 16,67% del PBI. Eso es mucho o poco. ¿Cuánto exporta la Argentina de su PBI? ¿Cuánto exporta Uruguay? ¿Cuánto exporta Brasil? ¿Cuánto exporta China? ¿Cuánto exporta Alemania? Bien, tarea para el hogar, entonces un buen ejercicio que pueden hacer es buscar este dato para 25 países por continente, 25 países. ¿Cuánto exporta? Es un buen dato, importante. Si exporta mucho, exporta poco, exporta más o menos. Ahora, ¿qué exporta? Es otro dato también muy relevante. Lo que se conoce como el indicador se llama estructura
de las exportaciones, que consiste en ver las expo del sector 1 sobre el total exportado por 100, las expo del sector 2 sobre el total exportado por 100. Esto, si no lo leen no importa, lo están escuchando y lo van a buscar y lo van a leer. Y expo del sector 3 dividido total exportado por 100. Perfecto. ¿Dónde se ve en la matriz la estructura de las exportaciones? ¿Dónde está ese dato? Y ese dato está acá. Ese dato está acá. Ahí se ve cuánto exporta el país de bienes primarios, cuánto exporta de bienes secundarios y cuánto exporta de bienes terciarios. 10, 10 y 5. Cuando hagan esta cuenta le va a dar 10 dividido 25 por 100, le va a dar que esto es el 40%. Las exportaciones del primario son el 40% del total exportado, las exportaciones del secundario son el 40% del total exportado y las exportaciones del terciario son el 20% del total exportado, que son los tres numeritos que le van a dar acá, 40%, 40% y 20%. Bien, ¿qué les dice eso? En general, los países desarrollados, en la composición o en la estructura de sus exportaciones, hay una preeminencia de bienes industriales y de servicios complejos, o de bienes industriales complejos y servicios complejos. En los países subdesarrollados, primarios, en la estructura de las exportaciones hay una preeminencia de productos primarios, ya sean minerales, petróleo o productos agropecuarios, que vendría a ser un poco el caso nuestro. Esa es la estructura en síntesis de las exportaciones de los países desarrollados a los países. ¿Cómo es la estructura de las exportaciones de la Argentina? No lo saben. Lo buscan y esa estructura también la buscan para los otros 25 países que ya venían buscando todos los datos, como para hacerse una composición de lugar. Y acá continuamos. Vamos a limpiar un poquito acá el pizarrón acá. Esto ya ustedes lo pusieron. El PBI lo vamos a dejar porque siempre es bueno tenerlo presente ahí. Y otro indicador importante es el nivel de importaciones. O sea, importaciones dividido PBI por 100. Para ver si el país importa mucho o importa poco. ¿Cuánto me da esto? Esto es 35 el total importado respecto al PBI. Eso me da 23,3%. ¿Importa poco? Bueno, veamos. ¿Cuánto importa la Argentina de su PBI, respecto a su PBI? O los otros 25 países que ya buscaron. Busquen el dato también de nivel de importaciones de cada uno de los países. Acá lo que queda claro que este país tiene un déficit comercial. Si nosotros hacemos X menos M, tienen respecto a PBI por 100, tienen un déficit comercial de 6%, ¿no? 6% del PBI. Déficit comercial de 6% del PBI. ¿La Argentina tiene déficit comercial o superávit comercial? Alemania, China, Uruguay, Brasil, Estados Unidos. A buscar los datos de todos los 25 países, 26 países sobre si tienen superávit comercial o déficit comercial. Y otro indicador muy importante es, así como calculamos la estructura de las exportaciones, la estructura de las importaciones, o sea, qué tipo de bienes el país importa. ¿Y dónde se ve eso? Eso se ve acá, en este rectángulo que está acá. ¿Qué vemos ahí? Que el país importa bienes intermedios 20, importa bienes de consumo 10 e importa bienes de capital 5. Entonces podríamos calcular acá también
bienes intermedio importados respecto al total importado por 100, eso me da el 57,2%. ¿Qué quiere decir? Que estos 20 representan el 57,2% del total importado. Evidentemente importa mucho insumo. Después tenemos la bienes de consumo importado respecto al total importado por 100, o sea, los 10 en cuánto significan en los 135, me da 28,5%. Y el último es bienes de capital importados respecto al total importado, impresionante, por 100, y eso me da 14%, 14,3%. Bien, es relevante también ver qué tipo de bienes el país importa. Nos la pasamos hablando de quién, y de China, encima con el tebolón que se armó, ni que habla, China. Bueno, ¿China qué está haciendo? Y desde hace 30 años más o menos podríamos decir que está haciendo la revolución industrial. ¿Qué una revolución industrial? Simplificando un poco la cosa. ¿Qué importa? Básicamente 3 cosas. Alimentos, o sea, materias primas agropecuarias, materias primas minerales y energía. Eso es básicamente lo que importa China. ¿Y qué exporta? O sea que eso se vería reflejado en la matriz de China acá. Mucho acá y poco acá. ¿Y qué exporta? Y básicamente bienes complejos. O sea que exporta, se vería reflejado acá, mucha exportaciones industriales, poca primaria. Los países poco desarrollados son países que exportan productos primarios. Hay países que exportan café, su producto insignia, o cobre, o trigo y carne y soja. ¿Y qué importan? Bienes terminados. ¿Qué bienes terminados? Y qué sé yo, los celulares, los tablets, los helicópteros, bueno, bienes complejos, bienes que tienen mucha tecnología metida adentro. ¿Qué exportamos nosotros? Soja, producto. Digamos, ¿por qué este análisis es relevante? Porque pensemos lo siguiente, un país que exporta, vamos a tomar soja como ejemplo, país pizarrón, vamos a suponer que exporte soja. Exporta soja. ¿Cuánto vale la soja? $300 la tonelada, vamos a poner, inventamos acá un poco menos, vale, pero no importa, $300 la tonelada. Entonces llenan el contenedor del barco, ¿cuánto? Para darle de comer a la perra, pero bueno, el contenedor del barco se llena de soja, vamos a suponer que el barco, capacidad de carga del barco, 1 tonelada, 1000 toneladas, 10.000 toneladas, 100.000 toneladas, lo que ustedes quieran, va 1 tonelada. ¿Cuánto sale el barco para China? Con 1 tonelada, o sea, con $300. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos juntan esto de acá, los países andinos, Chile, Perú, etcétera, le mandan los minerales, y los países árabes le mandan el petróleo. O sea, las importaciones son los insumos básicos, los productos que están resultado directo de la explotación de los recursos naturales. ¿Qué hacen los chinos con todo eso? ¿Qué hacen los chinos con la soja? Los chinos transforman la soja en helicópteros. O sea, la soja, los minerales, los productos alimenticios, ¿qué hacen con la soja? La soja lo transforman en alimento balanceado, el alimento balanceado le agregan valor, lo transforman en alimento balanceado, el alimento balanceado le agregan valor y lo transforman, la soja, sí, lo transforman en alimento balanceado, el alimento balanceado lo transforman en carne de cerdo, carne de pollo, y la carne de cerdo y la carne de pollo es la que come el ingeniero que diseña el helicóptero, o los obreros calificados que trabajan en la producción de máquinas para producir helicópteros, o de ingeniero que diseñan los bienes de capital que se necesitan para fabricar los helicópteros, o
los obreros calificados que trabajan en el diseño de la computadora de a bordo que va dentro del helicóptero y el ingeniero calificado que también trabaja ahí y que investiga y hace ciencia y ve de qué manera la computadora esa puede funcionar de la mejor manera y le pone la mejor computadora dentro del helicóptero. Y además también hay trabajadores calificados, ingenieros, etcétera, que fabrican el radar, o sea, cosas complejas. El helicóptero es una mezcla, tiene metalmecánica y tiene cosas complejas, tiene una computadora de a bordo y tiene un radar. Se transforma todo eso con los otros insumos, energía y formando parte, ¿no?, de todas las empresas y aparato productivo, más la asistencia del Estado que asesora. ¿Y qué hay arriba de toda la pirámide? El ejemplo que les estoy dando yo, un helicóptero. ¿Qué se lo hace? Se lo desarma y lo meten acá, desarmadito el helicóptero, una tonelada de helicóptero, y viene en el barco en realidad el grueso de lo que produce China va a los dos grandes mercados mundiales que son Estados Unidos y Europa. Pero algún barquito viene para acá y trae un helicóptero. ¿Cuánto vale? $2 millones la tonelada. O sea que el contenedor que salió de acá, vamos a suponer que el barco puede llevar 10.000 toneladas. Son 10.000 toneladas de soja, que cada tonelada vale $300 de hecho. Y ese barco vuelve con 10.000 toneladas, cada una de las toneladas valen 2 millones de dólares la tonelada. Entonces es muy importante porque todo ese proceso de transformación que se hizo en China es valor agregado y trabajo que se hace allá y que compramos nosotros acá. O que se hace allá y compran los chilenos en Chile. Que se hace que los chilenos, los peruanos le venden minerales, le agregan la soja y le agregan energía a los chinos, y le agregan los bienes de capital, el conocimiento, la tecnología y todo lo demás, y van en esa pirámide productiva, así, en toda esta mezcolanza que se hace acá, y que termina saliendo de ahí, arriba de la pirámide de todo, el helicóptero. Se lo desarma, se lo mete en el contenedor y va a Europa. Lo compran en Francia, lo compran en España, los alemanes, más o menos, fabrican ellos. Bueno, no importa. Va a Estados Unidos, va a los jeques árabes que se compran helicópteros porque no saben qué hacer y se la pasan andando en helicóptero de acá para allá. Bueno, le venden, los jeques le mandan el petróleo y que vale cero. Bueno, en el momento de esta clase el petróleo vale, pero bueno, $100 el barril, $0 el barril, lo que quieran. El barril más los minerales, más la soja, va a China. Y cuando uno mira la revolución industrial, un poco pasó más o menos parecido, más allá de que Inglaterra tenía carbón, pero bueno, básicamente Inglaterra salió al mundo a comprar materias primas para transformarlas y exportar el producto complejo de aquella época que eran la ropa, la revolución industrial, el textil, 1780, 1800. Inglaterra y Francia. Después, ¿quiénes hacen la revolución industrial? Y en 1880, o sea, 100 años después, la hacen Estados Unidos, Alemania y Japón, que también eran tres países atrasados, primario exportadores. Japón ni exportador era porque no comerciaba nada, pero los norteamericanos vendían algodón y los ingleses procesaban algodón y le vendían los productos elaborados a Estados Unidos. Y ahí viene la guerra de secesión, la guerra civil, se pelean los que quieren fabricar las cosas contra los que la quieren importar, porque eran exportadores, el sur esclavista era exportador de algodón, entonces a ellos les convenía ser un país primario exportador y no industrial. Se pelean con los del norte, se arma una galleta bárbara, muy bien. En Alemania también está todo este problemita. Alemania, que era un país, exportaba madera, aquí en Inglaterra, en 1800, ¿no? Y los ingleses, ¿qué le devolvían? Los muebles, los barcos, bueno. O sea que un poco cuando uno mira los 200 años de revolución industrial que ha habido, cada país en cada momento, encuentra eso, que en los países que están haciendo la revolución industrial hay una demanda de bienes simples a nivel mundial y una exportación de bienes complejos, bien complejos que quieras para la época. La ropa, el auto o el chirimbolo, eso que está filmando, cosa de loco. Ese chirimbolo está filmando. En un ratito, ping, la subimos, va a la nube. No sé, no me expliquen cómo, pero bueno. Entonces es relevante todo esto. Y otra cosa y otro aspecto que viene a cuento con esta cuestión de la composición de las exportaciones y de las importaciones es
la que planteó ya hace mucho tiempo, 70 años atrás, un economista argentino, Raúl Prebisch, que está dentro de la escuela estructuralista. ¿Qué planteó? Analizó para atrás una serie de estadísticas larguísimas de un montón de países, la exportación y la importación y el precio internacional de todos los productos, y se encontró que el precio internacional de los productos primarios, a largo plazo, ¿no? Analizó 50, 60 años de historia económica, y en eso se encontró que el precio internacional de los productos primarios, el trigo, iba perdiendo valor respecto al precio internacional del producto complejo. La ropa en aquel momento, el zapato, los autos después, lo que sea. Y él esto lo llamó que los países primarios exportadores sufren un deterioro en los términos de su intercambio. O sea, si hoy con una tonelada, de acá para adelante vamos a plantear, si con una tonelada hay que juntar una tonelada de soja, exportarla, para comprar, traer importado un marcador dentro de 10, 20, 30, 40 años, será probable, 20, 10 años, 15 años, que haya que vender 2 toneladas de soja para traer importado el mismo marcador. Eso es, ahí que hubo un deterioro en los términos de intercambio para el país primario exportador. Raúl Prebisch, 1950. Bueno, jóvenes, creo que más o menos, porque vamos por los 40 y pico minutos, bueno, pero como hay después, vamos a retomar esto, creo que va a haber una otra instancia, una tercera parte de toda esta temática, porque como les dije al principio, es lo más complejo y requiere que ustedes lo vayan procesando y que nosotros se lo vayamos dando en cuotas, digamos, y eso es un poco lo que estamos haciendo, porque esto le va a dar, vamos a terminar de redondear y se va a ver más claramente cómo funciona el sistema económico de un país. Entonces, vimos la matriz, cómo se completa, vimos cómo se calcula el PBI ahora, cuál es la oferta global, la demanda global, y los indicadores, que ya teníamos los que ya habíamos aprendido hasta acá, más los indicadores nuevos que hemos aprendido hoy. Bueno, creo que nada más o menos está todo claro. Bueno, nada, las recomendaciones, quedarse en casa, cumplir con la cuarentena, no andar dando vueltas si no es estrictamente necesario. Ahora se está en una etapa bueno, que se van a retomar algunas actividades con las protecciones del caso. Ahora hemos asimilado las protecciones, entonces todos vamos a tener más cuidado. Es fundamental el comportamiento individual, porque el virus no discrimina y por ahí, por más que a un joven le pase como una enfermedad relativamente sencilla, el impacto en la gente mayor y en la gente que tiene distintos tipos de patología o problemas conexos puede ser letal. Este tiempo ha servido para mejorar un poco el sistema de salud de la Argentina, que estaba bastante maltrecho. Nosotros venimos maltratando la educación y la salud, esto me parece que ya se los dije, la venimos maltratando más o menos hace 44 años, más o menos con algunos momentos de recuperación, pero más o menos de aquel momento que venimos con esto en déficit. Un país que tuvo, bueno, un poco también creo que se lo dije, yo nací en un país que tenía muy buena educación pública, a nadie se le ocurría ir a la escuela privada, a nadie, y también un muy buen sistema de salud pública. Bueno, todo eso se deterioró con el paso del tiempo. Estoy hablando cuando yo tenía 10 años, o sea, en 1971, más o menos de donde me acuerdo, 68, 67, cuando salimos campeones del mundo. De ahí para adelante, me acuerdo de ahí, y de ahí el resto. Bueno, no solo se deterioraron esas cosas, también se deterioró en estos últimos 44 años la situación social. Hay mucha más, digamos, las desigualdades aumentaron, hay mucha más gente necesitada que tiene problemas de empleo, la informalidad del 40%, o sea, pero bueno, hay esperanza. No sé si han visto que hay mucha gente preocupada por los pobres ahora, cosa que
yo no venía viendo, pero ahora yo veo los noticieros, veo la gente que opina, los opinólogos, los periodistas, y están todos preocupados, ¿no? Porque vamos con la actividad económica, vamos, porque no, la gente tiene hambre, no sé, me parece que ¿no le llama la atención que haya tanta gente preocupada por los pobres? No sé, me resulta medio sospechoso, pero bueno, no importa, qué sé yo, capaz que me paso un tren por lado y no lo veo, o no tanto, pero bueno, me llama la atención, digo, bueno, es un buen dato ¿no? Está todo el mundo preocupado por la actividad económica, mirá vos. Bueno, y por los pobres, no por la actividad económica, están preocupados por los pobres, entonces que hay que volver a la actividad económica, que ya esto, no sé, que mucho cuarentena, que... No, volvamos a la actividad económica, que hay muchos pobres en la Argentina. Chocolate, diría un amigo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, hay tercera parte del sector externo, no tengan dudas. Nos vemos.